Menos mal que me puse la cucaracha para no meter la pata porque estaba, mirá, estaba haciendo terapia psicológica con mi compañera, con mi amiga del equipo, la licenciada Gabriela Basterra, porque hoy es el Día Internacional del Celíaco y vamos a hablar justamente de esta enfermedad que, como dijo Gaby Gusberg al principio del programa, es una enfermedad que cada día vamos conociendo más personas que se le despierta a muy temprana edad o a edad un poco más adulta, y está con nosotros ya la licenciada. ¿Cómo estás, Gaby? Pero muy bien, ¿y vos, Pabli? Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, sí, hoy es el Día Internacional del Celíaco, entonces muy importante hablar sobre el tema porque justamente el objetivo del día de hoy es concientizar a la población sobre esta enfermedad, que es una enfermedad crónica que solamente se trata con la alimentación, o sea, una alimentación libre de gluten, no hay otro tratamiento, ¿sí? ¿Y en qué consiste la enfermedad? En que ciertas proteínas que tienen algunos cereales, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que hacen es lastimar a las paredes del intestino. ¿Sí? Nosotros tenemos unas microfibrillas en las paredes del intestino que ayudan a la absorción de nutrientes, ¿sí? Lo que hace es atrofiarlas, entonces queda como que el intestino liso, digamos, Claro. ¿sí? No tiene eso protección, acarrea... digamos. No tiene protección, digamos. Claro, no Tiene tiene el filtro. protección, no tiene protección, no tiene filtro, no cumple su función. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una desnutrición y eso va afectando cada vez más a la salud en general. Porque imagínate vos que la función principal del intestino es absorber nutrientes y eso no se puede hacer, en este caso peor, porque encima se produce también deshidratación y demás, porque hay en los signos y síntomas, los síntomas, cuando es asintomático, porque ya vamos a hablar de eso, Sí. se produce en periodos de diarreas, ¿sí? De diarreas frecuentes, distensión abdominal, vómitos, entre otros, ¿sí? Licenciada, bueno, estábamos hablando del tema de los síntomas y demás. Hay a personas que se le detecta a muy temprana edad, a otros mucho después, pero ¿esto se despierta durante la vida o siempre lo tuvieron y después a una determinada edad recién se dan cuenta? Claro. Primero que nada que tienen que tener una predisposición genética. ¿Sí? Si ya alguien en la familia tiene, es muy probable que uno lo tenga. Entonces es importante hacerse los estudios y saber si está diagnosticado o no, ¿sí? Hay diferentes tipos, pero a ver, no es que uno es más celíaco que el otro, no es así, sino que hay veces que pasa eso, que son asintomáticos por un tiempo o en el clásico sí tienen los signos y síntomas, tienen la predisposición genética. Yo les traje como un cuadrito, no sé si después les pueden pasar, pero hay diferentes tipos. Ahí está, ¿ves? Tenés la clásica, en donde hay una predisposición genética, tenemos los signos y síntomas. También en el estudio diagnóstico de sangre están presentes los anticuerpos de esas proteínas de los cereales que mencioné. Y en la biopsia intestinal también da positivo. Hay un daño en la mucosa intestinal. Claro. Entonces, listo. Completo. Esto es un celíaco clásico. Ajá. ¿Está? Después puede estar el silente o el silencioso, que tenemos la predisposición genética, no hay signos y síntomas, no hay, pero los anticuerpos están presentes y la biopsia intestinal también, o sea, hay un daño en Claro, en este la caso mucosa no intestinal. podemos dar solamente cuenta si no hacemos algún tipo de estudio en todo caso. Exactamente, exactamente, que son estos dos, el de sangre y la biopsia. Bien. Ya les voy a explicar por qué. Y después está el latente, que tenemos la predisposición genética, puede haber signos y síntomas o no, En algunos casos, pueden digamos, ¿no? estar los anticuerpos presentes o no, y en la biopsia intestinal no pasa nada, o sea, está todo bien normal. Perfecto. Entonces, el latente, digamos, que es como el más complicado de detectar. El más complicado de detectar, totalmente. Y lo que sucede por ahí también, que hay otro que se llama celiaquía segmentada, que hay lesiones justamente en pequeños segmentos del intestino. Entonces por ahí hacen la biopsia justo en el lugar donde está sano y da negativo. Claro. Entonces, bueno, con el estudio de sangre se puede por ahí solucionar eso, porque si están presentes los anticuerpos, bueno,
hay Sí. posibilidad de celiaquía. Por eso es muy difícil diagnosticar y por eso 1 de cada 100 argentinos padece de esta enfermedad, pero el 75% no está diagnosticado, pero es por eso. Claro. Es medio complicado el diagnóstico. Pero siempre estar atentos, si ya hay en la familia, tener en cuenta estos factores, hacerse los estudios y prestar atención a pequeños signos o síntomas que tengan en el cuerpo, ¿sí? Claro. Más- Por ejemplo, el tema de si es hereditario, ¿no? O si dentro de la familia, en realidad, ahí ya... Es una algo- alteración de un gen, por eso exactamente, es. pero ¿qué tanto sería la cercanía? ¿De padre a hijo, de abuelo a hijo, un primo? O como Y sí, si es de padres a sanguíneo. hijos es más cercano, Ajá. obviamente, ¿sí? O si es tu hermano, o si es tu abuelo, ¿sí? Ahí es como que tenés que tener mucho más cuidado, Claro, ¿no? sí. Bien. Doctora, perdón, licenciada, por ejemplo, en el caso de un familiar mío, se lo detectó desde muy Muy chiquitito, pequeño. Creo ajá. que tenía 3 años cuando se lo detectó, o 4, si mal no lo recuerdo. Obviamente, ahora él ya tiene 21 años. Pasó muchísimo tiempo y en aquel entonces era muy complicado todo, tanto de conseguir el alimento y también de cómo explicar a un niño. Hoy en día está como todo mucho más fácil, por suerte, porque tenés los alimentos y, o sea, nutricionalmente todos tienen sus valores. Sí, 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 es verdad. Ahora en el mercado, por suerte, hay una variedad increíble de alimentos a los que pueden acceder. Paso de paso a mencionar que hoy, por ser el día del celíaco, en Sabor y Aroma tenían el 15% de descuentos en todos los productos sin TAC. Así que, bueno, aprovechen esa posibilidad. Y sí, la verdad que se concientizó muchísimo eso, por suerte, a través de los años. Yo me acuerdo cuando estudiaba nutrición hace 10 años atrás, eh, la verdad que no había muchas opciones No, nosotros yo me para acuerdo. hacer los planes y eso, la Ajá. verdad que porque aparte el paciente celíaco en general está desnutrido y es delgado, muy delgado. Entonces nosotros teníamos que hacer planes para hacerlos engordar y era como que no teníamos muchos Las recursos. herramientas, claro. Claro, era re monótona la También dieta, digamos. recuerdo que, bueno, mi sobrino, mi primo sobrino, no sé, no me acuerdo cómo era el parentesco, se iba a a los cumpleañitos de los niños, pero llevaba su tupper, Claro. literal, llevaba su tupper, su agua, y era como que él tenía su comida, porque no podía compartir absolutamente nada, No, nada, porque aparte comía algo de más y la panza se le se le inflaba. Eh, a ver, ¿cuáles son los alimentos que tienen TAC justamente? Y Estuvimos hablando de la harina, la avena. Ajá. todo lo que tenga ese tipo de cereales, obviamente, trigo, avena, cebada y centeno, y aquellos que tengan en su composición, porque hay veces que, no sé, por algún tipo lo usan como aditivo ¿La para cerveza algo. tiene El TAC? gluten, se usa mucho como aditivo, ¿viste? Para unir y demás en muchos productos, que no necesariamente es fideo, digamos, Claro. sino que es, bueno, eso por un lado. Y después el tema del loguito, el loguito identificatorio que siempre tienen que mirar si tienen o no. Por ahí hay alimentos que dicen, güey, es obvio que no tiene. Por ejemplo, una mermelada. La mermelada es obvio que no tiene, pero al tener el loguito quiere decir que pasó por una serie de requisitos, porque hay una autoridad competente que regula eso. O sea, si yo quiero poner un producto al mercado y quiero que sea libre de gluten, hay una autoridad que me hace llenar ciertos requisitos, presentar mi producto, ¿sí? Una muestra de mi producto para que ellos me puedan dar el permiso a mí. Claro, que es el INAL. verifican. Sí. Claro, el INAL. Sí, googleenlo si quieren. Sí, depende del ANMAT y es justamente la entidad que regula eso. Claro, Entonces, hasta las es serio, gaseosas. no es que tiene el loguito y pueden dudar. No. O sea, si tiene el loguito, realmente no tiene gluten. Sí, bueno, la cerveza, por ejemplo. Sí. La cerveza. ¿Tiene TAC o hay cervezas sin TAC? Y viste, justo el lunes habíamos hablado de Sí. eso y viste que habían agregados a las cervezas, o uno de los ingredientes de las cervezas eran, algunas eran de maíz, otras tenían arroz, otras tenían trigo. Sí, justamente las que tienen trigo son las que no pueden consumir.
pero hay algunas que vienen de maíz, por ejemplo. Ajá. Si tienen cebada, no pueden consumir. Pero si son de maíz o de arroz, pueden consumir y van a y lo van a notar porque tiene el loguito identificatorio en el envase. Claro. Yo te estoy por hacer una pregunta con completa ignorancia, ¿eh? Sí. Que por ahí del otro lado la gente también se está preguntando. La lactosa, Sí. ¿tiene que ver con...? No tiene, o sea, no tiene nada que ver, ahora hablando de celiaquía, la Ajá. lactosa, pero la lactosa es el azúcar de la leche, Bien. ¿sí? El gluten es una proteína de estos cereales que te digo. La lactosa sí también es inflamatoria intestinal. Por ahí sucede, se relaciona un poco en pacientes que son intolerantes al gluten. Probablemente también sean intolerantes a la lactosa porque también inflama Ok. al intestino. Pero ponele que en ese sentido le podemos relacionar, pero son dos cosas ¿Sabes diferentes. por qué le pregunto, Gabriela? Porque yo soy intolerante a la lactosa. Sí. Soy completamente intolerante. Sí, que cuando tomo algún tipo de leche tiene que ser deslactosada o finamente deslactosada o algo así, no me acuerdo, pero sin lactosa. Ujú. Y me tuve que hacer un estudio y me dijeron, no sos celíaco también. Por eso pregunté, porque a mí se me hinchaba la panza cada vez que... Claro, pero tenías poquito. un síntoma de celiaquía, Claro. entonces Y me por dijeron- las dudas descartar. Exactamente, por eso relacioné lo que es la lactosa con la celiaquía, porque sé que a las personas celíacas comen algo y se le hincha Se la le hincha, panza. sí, 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 sí. Es como que Una va todo distensión relacionado. Sí. abdominal, malestar, sí, sí. Por eso, bueno, el tema del logo, entonces ya lo hablamos. Bueno, saben cuáles son los cereales que... El gluten es la proteína que hace que se pueda formar la masa. Es lo que le da esa Claro. elasticidad. Por eso que por ahí, cuando quieren hacer algún tipo de preparación con una harina que no tiene gluten, como la harina de arroz, por ejemplo, queda un engrudo. Pero bueno, para eso existen aditivos como la goma sántica, por ejemplo, que uno le pone a la mezcla y ahí pueden formar una masa, qué sé yo, para hacer un pan, para hacer masa para pizza. Hay un pan que se llama pan de nube. Pan Pan de nube, nube, claro, ¿eh? ese no tiene ningún tipo de harinas, ese solamente lleva huevo, Ajá. queso o ricota y polvo de hornear. Claro, nada. Nada. Me recuerdo porque vi una receta en un Instagram que dije, bueno, lo voy a hacer. No me salió. No me salió para... ¿Sabes cómo me salió? Porque, Es complicado. claro, o sea, aparece, uno mira en internet la receta y dice, wow, Sí. pero después a mí me salía como aplastado, como, o sea, Claro, me salía sí. rico pero aplastado, o sea, un poquito inflado pero aplastadito, así que parecía como una tortilla. Claro. Pero, Hay algunos que, parece claro, pero en los moldes de muffin, ahí sale. y te salen los pancitos así esponjosos. Perfecto, para todas las personas celíacas que se puedan hacer una hamburguesa, por ejemplo, con ese pan. Y es riquísimo. Es riquísimo. Es riquísimo, realmente es Y riquísimo. queda bien esponjoso. Así es. Bueno, licenciada, cuéntenos dónde le pueden encontrar todos aquellos que quieren comunicarse con usted. Me pueden encontrar en las redes en glg.refugio saludable, tanto en Facebook como en Instagram. Y en gabybasterra.nutri, que es mi Instagram personal, que no tengo problema de contestarles por ahí también.